Bien, gente, estamos viviendo tiempos muy especiales. La palabra de Dios nos dice a nosotros que el apóstol Pedro, cuando en su carta universal, él escribe a la iglesia y le dice que en los postreros días vamos a vivir tiempos peligrosos. ¿Qué significa eso? Significa que va a haber más asaltos, va a haber más muertes, va a haber más destrucción, vamos a vivir más inseguros. Sí, pero no se refiere exclusivamente a eso. O sea, la palabra de Dios nos habla a nosotros y nos dice que realmente cuando estemos caminando en los tiempos finales, vamos a ver un mover terrible del espíritu de maldad en nuestros días. Y eso es lo que nosotros, o respecto a esa verdad, es que nuestra mente tiene que estar sumamente alerta, porque realmente en los últimos días van a ser tiempos peligrosos, vamos a vivir tiempos difíciles, pero principalmente porque el corazón del hombre cada vez más se va a alejar de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en nuestro tiempo. La gente, en la medida que avanza la ciencia, en la medida que avanza el conocimiento, en la medida en que aparentemente, entre comillas, podemos valernos por nosotros mismos, sopla un aire de autoengaño en los seres humanos y de independencia total respecto a Dios. Y cuando nosotros tomamos la decisión consciente o inconscientemente de tomar las riendas de nuestra vida, le estamos sacando a Dios las riendas de nuestra vida. Entonces estamos colocando en nuestras manos que se equivocan, yerran, en nuestro conocimiento que puede fallar, la posibilidad de tomar decisiones fundamentales respecto a lo que vamos a hacer, hacia dónde nos vamos a ir, qué cosas vamos a emprender, cómo vamos a actuar ante ciertas circunstancias de la vida. Estaba escuchando a un predicador esta semana que decía esto. Y yo escucho de repente que la gente dice, yo le tengo que pedir a Dios que me dé lo que yo me merezco, ¿verdad? Y la Biblia nos dice a nosotros que la salvación que Dios nos regala es exactamente eso, es un regalo, ¿verdad? Y al ser un regalo significa que vos realmente no te mereces eso. Y si nosotros le pidiésemos a Dios que Él nos dé lo que nos merecemos, ¿qué piensan ustedes que es lo que deberíamos de recibir? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nosotros nos merecemos? La Biblia es muy clara y nos dice que nosotros nos merecemos la muerte y la condenación eterna. Eso es lo que nosotros nos merecemos. Ahora, Dios en su infinita misericordia, ¿qué nos da? Nos da salvación y nos da vida eterna, porque decidimos poner nuestras vidas en sus manos. El punto de todo esto, mis queridos hermanos, es que tu vida tiene que estar en las manos correctas. Y si hay algún área de tu vida que todavía depende exclusivamente de vos, yo creo que es el tiempo en el que tenés que ajustar tus prioridades y tenés que entregarle a Jesús realmente el gobierno de tu corazón. Nuestro corazón es terco, nuestro corazón muchas veces es insensato, muchas veces nuestro corazón es ignorante y casi siempre nuestro corazón es impulsivo. Por eso cuando la gente te dice, haz lo que te dice tu corazón, no le vayas a hacer caso, por favor te pido. Haz lo que te dice Dios.
Y para hacer lo que te dice Dios, ¿qué es lo que vos y yo tenemos que hacer? Tenemos que apropiarnos de esta verdad, lo que está escrito en este libro, en la Biblia. Y decimos, ¿sabe qué, Señor? Mostrame qué es lo que yo tengo que hacer. Y el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta noche, titulé, no tiene sentido. ¿Cuántas veces nos habrás dicho esto? No tiene sentido. Cuando veías cosas que aparentemente eran contradictorias, cuando escuchabas cosas que aparentemente eran contradictorias, vamos a encontrarnos ante situaciones que para nosotros no tienen ningún sentido. Pero Dios se está moviendo por detrás de eso que no tiene sentido para llevarnos a nosotros a un puerto seguro, a un lugar de tranquilidad, a un lugar en el que podemos tomar decisiones con claridad y hacer su voluntad. Muchas veces, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando nos ponemos a hablar con Él, vamos a darnos cuenta de que hay cosas que no tienen sentido. Muchas veces te vas a encontrar haciendo cosas para Dios, sirviéndole a Él, amándole con todo tu corazón, pero el resultado de lo que vos estás haciendo no tiene sentido. Cuando más le estoy sirviendo a Dios, cuando más estoy predisponiendo mi corazón para servirle y seguirle, más las cosas me salen mal, menos las cosas me salen bien. Cuando tomé la decisión de rendirle mis finanzas a Dios, resulta ser que aquello que era mi fuente principal de ingreso ahora se corta y ya no tengo. Cuando decidí poner mi salud, mi vida entera en las manos de Jesús, resulta ser que ahora tengo un diagnóstico completamente negativo, contrario a la palabra de Dios. No tiene sentido. Por otro lado, tenemos el pensamiento del mundo. Cuando te dice, el mundo te dice, si vos querés tener dinero, ¿qué es lo que tenés que hacer? Juntar, ¿verdad? Y Dios se va en contra de ese pensamiento y dice, si vos querés tener para bendecir, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que dar, porque es más bienaventurado aquel que da que el que recibe, porque el que da, el que abre su mano, le habilita a Dios para que deposite más en esa mano, que va a seguir dando, y Él va a seguir depositando, y va a seguir dando, y va a seguir depositando, y va a seguir dando, y es una fuente que nunca se agota. Y a veces vos le decías a la gente, le hablaba de las finanzas, y se enojan. Vos le decías a la gente, tenés que darle a Dios lo que es de Él. Dale a Dios tus diezmos, dale a Dios tu ofrenda. Y la gente se enoja a veces. Dice, me están pidiendo dinero. No, créeme, mi hermano, que la iglesia no necesita recursos. Dios no necesita recursos. La iglesia, por supuesto, necesita recursos para moverse. Dios no necesita nuestro dinero. Ni un guaraní que hay en tu bolsillo, Dios no necesita. Ahora, vos sí necesitas depender de Dios. Entonces, lo que para el mundo es una ley, Dios toma eso y actúa de manera completamente opuesta. El mundo te dice, a aquel que te metió en problemas, aquel que te hizo pasar un mal rato, ¿cómo vos tenés que responder a él? De la misma manera tenés que responder dándole, metiéndole un bife, apretándole para que te dé lo que vos necesitas lo antes posible, devolverle el favor. Ahora, ¿qué te dice Dios? No, aquel que vino y te quiso afrentar, aquel que vino a lastimarte, ¿qué es lo que vos vas a hacer? Y le vas a dar la otra mejilla. No vas a tomar en cuenta lo que hizo y vas a pasar por alto esa afrenta, esa ofensa que estás recibiendo de parte de esa persona. No tiene sentido. Para el mundo no tiene sentido. Los griegos estaban reunidos y se va el apóstol Pablo a hablarles del Dios que ellos no conocían, y mientras le estaban escuchando ellos estaban muy eufóricos, muy contentos porque le estaban conociendo a un nuevo Dios. Pero cuando el apóstol Pablo dice,
y este Dios murió, entonces los griegos dijeron, y por no, Pamba, es la heredad, pero hasta acá no vamos a quedar, no, porque no tiene sentido lo que está diciendo, porque cómo un Dios va a morir. Es ridículo. Un Dios no muere, un Dios es eterno. Un Dios no puede dejar de existir. No tenía sentido. Y entre esas tantas cosas que de repente no tienen sentido, para nuestra mente humana, corta, limitada, finita, pero tienen completo sentido cuando miramos a los ojos de Dios o con el filtro que nos coloca Jesús. Ahí empezamos a entender muchas cosas. Y fíjense lo que dice la Biblia en Lucas, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Y dice así: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Tu palabra trae luz en medio de la oscuridad, y tu palabra es la única que puede convertir el corazón del hombre, Señor. Tu palabra es la única que puede traer transformación a nuestras vidas. Y yo te pido que eso haga tu palabra en esta noche en nosotros, lo que hemos decidido venir a este lugar a encontrarnos contigo. Que transforme nuestras vidas, que quite de nosotros todo aquello que no te agrada, que destruya el pecado en nuestros corazones y nos permita, Señor, caminar contigo confiadamente en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo, un servidor, dice acá, un empleado, podemos considerar para nuestros tiempos, que ara o apacienta al ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Esto es algo que nosotros no vamos a poder entender luego completamente si miramos desde la perspectiva de nuestros días. Esto nosotros tenemos que mirar desde la perspectiva de aquellos días. Porque Jesús aquí estaba hablando no de un servidor, de un funcionario, de un empleado normal. Estaba hablando de un esclavo, una persona que era posesión de otra. O sea, no estamos hablando de un asalariado sencillamente, estamos hablando de una persona que literalmente le pertenecía a otra, que fue comprada por otra. Entonces, dice Jesús: si ustedes tienen un esclavo en su casa y ese esclavo ara, trabaja la tierra, apacienta, dice aquí, el ganado del tipo que sea, y los que en algún momento de su vida trabajaron en el campo o les tocó trabajar en el campo, van a entender de lo que les estoy hablando. El trabajo del campo es un trabajo duro, difícil, pesado, donde uno arranca muy temprano y termina ya tarde, cuando está entrando el sol, bastante cansado. Es un trabajo extremadamente demandante para el que hace. Y aquí Jesús dice: si ustedes tienen un siervo así, ¿acaso cuando él vuelve del campo, ustedes le dicen: vení, sentate a la mesa? ¿Acaso ustedes le dicen eso? Dice Jesús. Y en realidad Jesús le estaba hablando acá no a toda la gente, porque algo que tenemos que recordar es que Jesús tenía por lo general dos audiencias, dos grupos de personas que le escuchaban. Estaba la multitud que se acercaba a él para escuchar una enseñanza que él iba a dar, por un lado, y en otros momentos él se sentaba a hablar con sus discípulos, con la gente que estaba con él, los que compartían con él día a día, los que veían las cosas que él hacía, los que veían la debilidad del Jesús hombre y veían las maravillas del Jesús Dios. Fíjense lo que dice el versículo 1 en Lucas 17. Dijo Jesús a sus, ¿qué cosa dice?
A sus discípulos. Jesús estaba hablando a sus discípulos, le estaba hablando a los muchachos que estaban con él, a las personas más cercanas a él que estaban compartiendo ese momento. A ellos les estaba hablando, a ellos les estaba diciendo. El propósito de este mensaje de Jesús era para los más cercanos, no para aquellos que no le conocían a él. Y a ellos les está hablando y les dice: ¿quién de ustedes que tiene un esclavo que ara o apacienta al ganado, al volver el del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Y dice en el versículo 8, en Lucas 17, ¿no le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Me puedo ayudar con la versión NTV si tenés a mano? Nueva Traducción Viviente, o cualquiera de las en lenguaje actual, la que te quede mejor nomás. Pero dice, no le dice más bien: prepárame la cena. Dice: prepara mi comida, ponete el delantal y servime mientras como. Luego podés comer vos. ¿Acaso vos no le decís así? ¿Acaso vos no le decís a la gente, a tus esclavos, dice: servime mientras yo como? Está hablando Jesús, y atiendan muy bien. Siempre hay algo que nosotros podemos hacer adicionalmente para servirle a Dios. Y acá quiero que te pongas a pensar en esto, porque Jesús estaba hablando una verdad terrible respecto a nuestro servicio a Dios. Porque yo te voy a decir una cosa: cuando vos venís a los pies de Jesús, dos cosas nomás pueden pasar. Cuando vos te encontrás con Jesús, dos cosas nomás pueden pasar: que vos te rindas a Él, le entregues tu vida, le entregues tu corazón y le dejes a Él que Él haga el trabajo que quiera hacer en tu vida, te guste o no te guste, a su manera, no a la tuya, en sus tiempos, no en el tuyo, con sus herramientas, no con las tuyas. Eso es uno. Ahora, tenés otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Decir: no, yo esto no quiero, esto no es para mí, me levanto y me voy. No hay una tercera opción. Así nomás. O sea, vos le conocés a Jesús, te encontrás con Él, y solamente esas dos cosas pueden pasar, mi hermano. Solamente pueden pasar esas dos cosas. Porque a Jesús o vos le amás o le odias. Así nomás. Espectacular, ¿no? Por eso es que Jesús, cuando habla por medio de su espíritu al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, él se refiere a los tibios, ¿verdad? Y habla de los que están calientes, ardiendo en la presencia de Dios, o aquellos que están completamente fríos, helados, que no quieren saber nada de Él. Y dice Jesús: es mejor que vos seas frío antes que seas tibio, antes que no te decidas qué para lo que querés hacer. Hoy voy a estar con Dios, mañana no voy a estar con Él. Hoy me gusta, mañana no me gusta. Hoy estoy así, mañana estoy asado. No me defino nunca. Apeando y coi. Entonces, Jesús lo que está diciendo aquí respecto a los que le servimos a Dios, porque esa es otra cuestión. Cuando vos le entregás realmente tu vida a Jesús, por un tiempo empezás a recibir todo lo que Él tiene para vos, empezás a leer la Biblia, te empezás a conectar con Dios, pero más tarde o más temprano vas a empezar a servirle. Porque los que realmente nos llamamos por el nombre de Jesús y tomamos la decisión de seguirle a Él, estamos tomando un compromiso de por vida con Él, no con un hombre, no con una iglesia, no con una denominación. El problema de la gente es que la gente toma un compromiso con el pastor, toma un compromiso con su líder de célula, toma un compromiso con cualquier persona, y mientras camina por la vida y la vida, Satanás, durante tu caminar en esta vida, Satanás se te va a atravesar en el camino. Así como Jesús se te aparece para darte un nuevo comienzo, Satanás se va a presentar delante tuyo para servirte de tropiezo, y a veces le va a usar a personas. En la mayoría de los casos luego le usa a otra gente, y a veces van a ser personas a las que vos querés muchísimo para sacarte del camino.
para que vos no continúes. Entonces, si tu compromiso no está afirmado en Jesús, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a decir, no, ya Poina, yo me voy a ir, yo no quiero saber nada de esto. ¿Por qué? Porque no hay algo que haya nacido en tu corazón de parte de Dios realmente, sino que lo que nació en tu corazón fue algo circunstancial, momentáneo y emocional que te movió a hacer algo en ese momento, pero no te permite estar sólido, firme, a pesar de las circunstancias. Y cuando nosotros entendemos que nos debemos a Dios, entendemos que dependemos de nuestro papá y que Él es nuestro papá, pero que también es nuestro Señor, es nuestro amo. Él es nuestro Padre Celestial, pero Él es nuestro dueño. Por eso nosotros en guaraní decimos ñande yara, Él es nuestro dueño. Y si realmente Él es tu dueño, vos te vas a comportar como ¿quién? Como un esclavo. El problema es que hoy día la gente cada vez más trata de ponerle a Dios en la posición de su secretario y no de su Dios. Y a veces nos encontramos exigiéndole cosas a Dios que no tienen sentido. Siempre, a pesar de las dificultades que estemos atravesando, de los momentos difíciles, a pesar de lo dura que pueda ser tu jornada, mi hermano, siempre vas a tener la posibilidad, la oportunidad de servirle en algo más a Dios. Siempre. Escuchaba la historia de un pastor que enviudó, su esposa murió, y a la semana siguiente él se va a la iglesia y se para hablar la palabra de Dios, para seguir enseñándole a la iglesia. Con todo el dolor que eso implica, él se para y les dice a las personas lo siguiente. Le dice esto: miren, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, cuando estemos disfrutando de las bendiciones en el paraíso, compartiendo con el Padre, disfrutando de la presencia del Hijo, gozándonos con el Espíritu Santo, nuestra adoración va a ser suave, va a ser fácil de presentarle a Dios, va a ser llevadera. No vamos a tener mucho problema. ¿Por qué? Porque vamos a estar en ese lugar donde ya no hay llanto ni dolor, ya no hay tristeza, ya no hay cosa semejante. Y decía él, pero en este tiempo, aquí en la tierra, es la única oportunidad que nosotros tenemos de adorarle a Dios en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras carencias, en medio de esas cosas que no tenemos. Pero solamente aquí, solamente en este tiempo tenemos esa oportunidad. Y si no aprendimos a adorarle a Dios en medio de las dificultades, entonces el corazón de un adorador realmente no se forjó en nuestras vidas. Porque es fácil, mis hermanos, tirarnos para atrás cuando surgen las dificultades. Pero es glorioso y extremadamente gratificante cuando vos y yo, a pesar de las dificultades, nos paramos firmes y les seguimos sirviendo a Dios, seguimos creyendo en Él. Seguimos creyendo en Él. Y dice Jesús, continuando aquí en Lucas 17:9, dice esto: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y dice ahí en la versión NTV: ¿y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? ¿Qué dice? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y nosotros vivimos en un tiempo, o mejor dicho, en el tiempo de la generación del reconocimiento. Si a la gente no se le reconoce, la gente se siente mal.
Y el mundo nos prepara dentro de su sistema para ser reconocido siempre. Por eso está el empleado del mes, el mejor vendedor, el compañero más lindo, el más bueno, el más alto, el más bajo, el más flaco, el más... O invité. Todo es el mejor, el mejor, el mejor. Y todo el reconocimiento al mejor. Y los aplausos al mejor. Y el regalo al mejor, el más ídolo de todo. Así vive el mundo. Y la gente muchas veces le dice, porque le quiere que la gente le conozca, a Jesús. Y a veces le conocemos a Jesús y le amamos y le dejamos ese pensamiento en la mente de las personas. E implícitamente a veces hacemos con que la gente piense de que Dios constante y permanentemente va a estar aplaudiendo su buena conducta, su buen desempeño. Yo recuerdo que en alguna ocasión me dice un amigo, se va a presentarle su tarjeta su boletín de calificaciones a su mamá. Y le dice él a su mamá, verá que, viste mis notas, ¿verdad? Me merezco algo, ¿verdad? Y le dice a su mamá, no, es lo que vos tenías que hacer, punto. Porque para eso te estamos proveyendo de todas las cosas que vos necesitas para estudiar. Lo mínimo que podés hacer es sacar buenas notas, le dijo su mamá. Y ahora de repente vivimos en una generación donde sacó 2 y le decís felicitaciones, mi hijo, gloria a Dios que pasaste. Pues no, porque si no se va a ofender, si no se va a sentir mal. No. Y a veces la gente piensa que al hacer las cosas para Dios, constante y permanentemente tiene que recibir aplausos, reconocimiento. Y no estoy diciendo que el reconocimiento es malo, yo quiero que ustedes me entiendan. El reconocimiento es bueno. De hecho, nosotros vivimos reconociéndole a la gente todo el trabajo que hace, todo el sacrificio. Pero cuando vos te volvés dependiente del reconocimiento, mi querido, vas a vivir dependiendo de la gente, del hombre, de lo que la gente te pueda decir, de lo que la gente pueda hacer por lo que vos hiciste. Y eso no funciona. Hay un dicho que dice de que Satanás te aplaude en esta tierra hasta que vos llegues al infierno, pero que no vas a escuchar ni un solo aplauso de Dios en esta tierra, pero sí vas a escuchar unas palabras de parte de Él cuando ya no estés en esta tierra. ¿Y sabes cuáles son esas palabras que vas a escuchar? Mateo capítulo 25, versículo 21. Atiendan lo que dice. Ni un solo aplauso no vas a escuchar de Dios en esta tierra, pero vas a escuchar estas palabras y te va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner, entrá en el gozo de tu Señor. Esa van a ser las palabras que vas a escuchar. Esas van a ser las palabras de reconocimiento que van a venir de parte del Padre, porque vos fuiste un buen siervo, porque fuiste fiel, porque te mantuviste fiel hasta el final. Imagínense a Jesús en esa cruz de vergüenza, en esa cruz de tristeza, en esa cruz sucia, recibiendo todo el peso de nuestra metida de pata, de nuestro pecado y de la porquería que produce en nuestro corazón, pidiéndole reconocimiento al Padre porque Él estaba muriendo por la humanidad. Jamás. Él dijo las palabras, desde mi punto de vista, más desgarradoras que cualquier ser humano puede decir. Papá, papá, ¿por qué me abandonaste? Yo soy tu hijo y vos me abandonaste. Estoy solo. Porque entendía
el trabajo que vino a hacer y no necesitaba de ningún tipo de reconocimiento. Ahora fíjense, parece extraño que Jesús nos agradezca a la luz de todo lo que Él hizo por nosotros. Bateco, para nosotros le vamos a decir: Señor, vos me tenés que agradecer porque yo le hablé a una persona de Jesús en esta semana. Vos me tenés que agradecer, Señor, porque me fui al culto. Señor, me tenés que agradecer porque me fui a mi célula. Y así un poquito más le vamos a decir: Señor, tenés que darme las gracias porque me senté a hablar contigo. Señor, agradeceme porque leí tu palabra, leí la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Y probablemente va a extender su mano y te va a mostrar la marca en su mano, la marca en sus pies. Y así como a Tomás te va a mostrar su costado abierto, diciéndote probablemente: agradecer. ¿Quién es el que tiene que agradecer? En realidad, ¿quién es el que tiene que agradecer? No tiene sentido que nosotros esperemos eso. Parece extraño que Jesús nos agradezca considerando todas las cosas que nosotros hicimos de manera o que dejamos incompletas, que no terminamos. Muchos de nosotros empezamos muchas cosas y nunca terminamos, para Dios inclusive. Pero Dios sigue ahí, firme para nosotros. Y parece extraño, no tiene sentido que Dios nos agradezca, siendo que todo lo que nosotros hicimos vino de parte de Dios como un regalo. Todas las cosas que nosotros recibimos ¿de quién? De Dios. ¿Quién nos otorga? Él nos otorga, Él nos entrega, Él nos da. Entonces, mis hermanos, fíjense lo que dice el versículo 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan. ¿Qué tenemos que decir? Dice la versión NTV, es más chuchi, dice: somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. La versión Reina Valera dice: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos lo que teníamos que hacer. Mi amado, yo te voy a decir una cosa: hablar con Dios todos los días no es un favor que vos le estás haciendo a Dios, es una necesidad de tu alma. Y si vos no orás, el que pierde es quien, Dios no, vos sos el que pierde. Y además perdés lejísimo. Perdés lejísimo. Si vos no lees tu Biblia, no abrís tu Biblia todos los días, o si abrís tu Biblia, vos le estás haciendo un favor a Dios. No, vos le estás haciendo un favor a tu alma, porque le estás recordando a tu alma las cosas que Dios te dijo, las promesas que el Padre nos entregó a nosotros por medio del Hijo. En estos últimos tiempos, dice el escritor a los Hebreos, que Dios nos habla por medio de ¿quién? Por medio del Hijo. Cuando vos y yo, mis queridos, le hablamos a alguien de Jesús, le decimos: ¿sabes qué? Vení, te voy a presentar a mi mejor amigo, el que cambió mi vida, el que transformó mi historia, el que hizo que mi familia tenga un nuevo comienzo, el que sacó de mi corazón todas las cosas que estaban mal, el que reorientó mi vida. Vení, te voy a presentar a él. Vos no le estás haciendo un favor a Dios, te estás haciendo un favor a vos mismo, porque estás, para colmo, sumando perlas para tu corona, como dice la Biblia. Porque vos y yo vamos a tener una corona allá en el cielo con todo el reconocimiento por el trabajo que hicimos aquí en la tierra. Ahora sí, permanente y constantemente estamos dependiendo de que seamos reconocidos aquí. Probablemente no vamos a disfrutar de este tiempo como Dios quiere que disfrutemos. Y a veces, como muy pocas veces, nos ponemos a pensar en estas cosas. Pero si nos ponemos a pensar de manera racional, nos vamos a dar cuenta de que no tiene sentido. No tiene sentido buscar el
reconocimiento constante de Dios, porque Dios, independientemente de lo que vos hagas, mi amado, Él te ama, Él te amó y Él te va a seguir amando. Porque Él no depende de lo que vos hagas, porque si Dios dependiese de lo que vos haces, no te iba a amar nunca. Porque un día hacemos bien las cosas, al día siguiente ya metemos otra vez la pata. Un día estamos pineponada de lujo, al día siguiente ya amanecemos otra vez pireba y no queremos saber nada de nadie. Un día estamos gozosos y celebrándole a Jesús, al día siguiente no queremos hablar con Él. ¿Por qué? Y porque no se me antoja, no me canta. Entonces nuestro corazón a veces está ahí tambaleando. Y si de las ganas que tenemos dependiese el amor de Dios, Dios me libre y me guarde. Gracias le doy a Dios que su amor no depende de lo que yo haga. Gracias le doy a Dios que su amor no depende de lo que yo piense. Gracias le doy a Dios que su amor no depende de lo que yo diga. Depende exclusivamente de lo que Él determinó para mi vida, del amor que Él me tiene incondicionalmente y de cada gota de esa sangre que Él derramó en esa cruz de vergüenza en el monte Calvario. Gracias a eso nosotros recibimos todo lo que tenemos. Y Jesús, cuando les habla esto a los discípulos, les estaba hablando desde lo que Él había experimentado y lo que les había mostrado. Porque en el capítulo 13 del libro de Juan, en la última cena, antes de cenar, Jesús dice que se ata una toalla a su cintura, pone agua en una palangana y se para delante de los discípulos. Y uno a uno, en ese día, en ese momento, Dios hecho hombre, el creador de los cielos y la tierra, el que formó todo lo que existe, el que conoce todas las cosas, se arrodilla delante de cada uno de esos hombres y les empieza a lavar sus pies. El trabajo de un esclavo hace Dios. Y le empieza a lavar a los muchachos, y cuando llega Pedro le dice: no, ¿cómo vos me vas a lavar los pies a mí? Yo no voy a permitir que vos hagas eso. Y Jesús le dice: si yo no hago eso, Pedro, vos no me perteneces a mí. Entonces Pedro le dice: no solamente lavame los pies, bañame completamente si hace falta. Y Jesús le dice: ahora ustedes no entienden lo que yo estoy haciendo. Esto que yo estoy haciendo ahora para ustedes no tiene sentido. ¿Cómo Dios se va a arrodillar y me va a lavar los pies a mí? Es ridículo. No tiene sentido. Pero más adelante ustedes van a entender, le dijo Jesús. Y si yo, que soy maestro, soy Dios, soy Señor, les lavo los pies a ustedes, ¿cuánto más ustedes se tienen que lavarse los pies los unos a los otros? ¿Cuánto más ustedes se tienen que servir los unos a los otros? Mi servicio a Dios está en directa proporción a mi servicio que le ofrezco a mis hermanos, a aquellas personas por quien Jesús murió, a la gente que está allá afuera y que no le conoce a Jesús, pero sabe, su corazón anhela desesperadamente de la persona de Jesús. Filipenses capítulo 2 versículo 5, para cerrar, dice así. Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? ¿Qué forma tomó? De esclavo. Tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres.
Y estando en esa condición de hombre, mi amado, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Haciéndose obediente. Y a veces vos escuchás una palabra de parte de Dios. A veces tu líder te dice algo, a veces tu pastor te dice algo de parte de Dios. Lo que está escrito acá en la palabra. Vos sabés bien que aquí es muy poco probable que la gente de su cabeza nomás venga y te dice: el Señor te dice. Y si alguien te dice así, mírale bien a los ojos, escucha bien lo que te dice, anda a leer tu Biblia para ver si es cierto lo que te está diciendo. Pero a veces escuchar una palabra y te es difícil digerir esa palabra. Tenés que tomar con Alka-Seltzer la palabra que Dios te da a veces. Y a veces, si no, demasiado pesada esta palabra, yo no quiero escuchar, yo no quiero oír, yo no voy a hacer caso. Y si queremos escuchar las palabras de Jesús cuando Él nos dice: bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Cuál es la característica del buen siervo? La fidelidad. Es fiel a lo que le habló el Padre. Es fiel a lo que le habló el Hijo. Es fiel a lo que le habló el Espíritu Santo. Es fiel. Y si vos no sos fiel, y si vos no determinás en tu corazón obedecerle a Dios en las cosas que te dice, ¿cómo vas a querer disfrutar de sus beneficios? Porque dice el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque fue obediente, y su obediencia lo demostró hasta el último día de su vida, entregándose por vos y por mí. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre más alto que ese, no hay un nombre que sea más grande que el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Toda lengua va a confesar que Él es el Señor, quiera o no. Toda lengua va a confesar que Él es el que fue enviado, le guste o no le guste. Toda rodilla se va a doblar, pueda o no pueda, delante de Él. ¿Por qué? Porque ese fue el pago. Ese fue el pago de la obediencia. El Padre le dio la espalda al Hijo cuando estaba acá en la tierra, cargando nuestro pecado, nuestra culpa, nuestro error, nuestra equivocación. Pero ese mismo Padre, ¿qué hizo? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre tan glorioso que no hay demonio que se pueda parar delante de Él, que no hay espíritu que le pueda resistir. Y en el nombre de Jesús nosotros tenemos poder y autoridad para pararnos delante de toda fuerza de las tinieblas, reprender al enemigo y echarle fuera en el nombre poderoso de Jesús. Pero para hacer eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y nos dice la palabra que nosotros tenemos que someternos a Dios, resistirle al diablo, y Él va a huir de nosotros. Pero si vos y yo no nos sometemos a Dios, no le obedecemos a Él, no escuchamos su palabra, no hacemos lo que Él nos dice, ¿cómo el diablo va a huir de nosotros? Porque lo que sí tenemos que hacer es someternos delante de Dios. Y ese fue el ejemplo que nosotros recibimos, mis amados. Yo realmente le doy tantas gracias a Dios porque Él nos habla. Y yo te invito a que en esta semana vos te vayas, estando en tu casa, estando en tu momento de quietud, vos hables con Dios y vuelvas a leer todo esto que escuchaste hoy en tu Biblia. Conectate a nuestro canal de YouTube, volvé a escuchar el mensaje si querés.
y dejale a Dios que Él haga en vos lo que Él tenga que hacer. Siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer. No hicimos nada de extraordinario. Y esa, mi hermano, esa declaración de Jesús no es una ofensa. No es que Jesús no estaba reconociendo nuestro trabajo. Lo que sencillamente Jesús estaba diciendo es que si vos y yo queremos un reconocimiento por la gratitud de parte de Dios, tendríamos que básicamente ser Dios. Y eso es imposible. Dios solamente se puede agradecer a sí mismo por lo que hizo, porque Él es el eterno, Él es el todopoderoso, Él es el que conoce todas las cosas. Pero si al Hijo el Padre le dio la espalda aquí en la tierra para darle un nombre que es sobre todo nombre, en la eternidad, ¿cuánto más para nosotros? Pero ¿sabes qué? Vos y yo tenemos esta promesa: bien hecho, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Pasá a disfrutar del gozo, de tu Señor. Mirad todas tus dificultades a la luz de esa promesa. En el nombre de Jesús, mirad todos tus dolores a la luz de esa promesa. Mira toda la enfermedad que haya en tu vida a la luz de esa promesa y créele a Dios para las cosas que Él va a hacer en tu vida en el nombre de Jesús. Porque eso no significa que Dios no vaya a obrar milagros, maravillas, prodigios y señales en tu vida. Claro que sí, y Él va a hacer y mucho más de eso. Pero vos y yo no dependemos de lo que Dios tiene para darnos. Vos y yo dependemos del Dios de nuestra salvación. No dependemos de su mano, dependemos de su presencia completa, porque entendemos que nos debemos a Él siempre y en todo momento en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si te pones en pie? Sí, Señor. Gracias, papá, te damos en esta noche. Gracias por tu fidelidad, mi Dios. Gracias por tu palabra que nos hablaste. Te pedimos, papá, que esta palabra realmente se selle en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a caminar contigo sin buscar el reconocimiento de nadie, solamente mirándote a vos, sabiendo de que somos reconocidos en el cielo, sabiendo de que vos ya pagaste el precio, de que vos ya nos diste la victoria, de que vos ya nos entregaste todo aquello que necesitamos, Señor, y que vas a suplir todas nuestras necesidades conforme a tu riqueza, a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que entendió la asignación que les fue dada en este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno de ellos que comprendieron, papito amado, que dependen del Dios de su salvación, no de las circunstancias, no de un ser humano, no de sus jefes, no de sus clientes, no de lo que dice el médico. No, Señor, ellos dependen de vos, de lo que vos determinaste sobre sus vidas, de las promesas que vos les entregaste, de aquello que vos hablaste, Señor, sobre sus corazones en el nombre poderoso de Jesús. Y esas promesas tuyas, Señor, son una realidad para nosotros en este tiempo. Esas promesas, Señor, de esas promesas nos apropiamos en el nombre de Jesús y creemos en el Dios de nuestra salvación. Confiamos, Señor, que fiel es aquel que nos llamó y fiel es aquel que va a hacer en nuestras vidas lo que se tiene que hacer para la gloria del Padre. Bendigo, Señor, la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, tu gracia, tu favor, tu provisión, moviéndose, Señor, sobre sus vidas, llenando, Señor, sus graneros, llenando sus corazones, papá. Gracias, Señor, por sanar a tu pueblo, sanar a tus hijos. Gracias, Señor, por levantar a aquel, Señor, que está postrado con incapacidad en este tiempo. En el nombre de Jesús, desde este lugar hablamos
esa palabra de bendición. Y vos que nos estás mirando desde tu casa, te bendecimos. Proclamamos la victoria del Cordero sobre tu vida, sobre tu familia. Proclamamos la victoria del Cordero sobre toda necesidad que vos tengas, en el nombre poderoso de Jesús. Si estás en una cama, si estás acostado, acostada, declaramos la sanidad completa del cielo sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Porque donde está la presencia del Espíritu Santo, donde está la presencia del Hijo, donde está la presencia del Padre, allí hay libertad. Hay libertad de nuestros pecados, hay libertad de la opresión sobre nuestras vidas, hay libertad de todo tipo de argumento que haya en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, vos levantás, Señor, a una generación que te cree, que te ama, que te bendice, una generación que depende de vos, una generación que te sirve con pasión en sus corazones, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza te damos solamente a vos, mi amado Rey. Y te doy gracias, papá, porque esta es una semana gloriosa que estamos empezando. Y tus hijos, Señor, vamos a vivir un mes de mayo extraordinario, donde vamos a ver, Señor, tu mano moverse a nuestro favor, tu provisión desatándose sobre nuestras vidas. Puertas, Señor, que se van a abrir de bendición para tus hijos. Puertas que vas a cerrar que no nos convienen. En el nombre de Jesús, nuevos comienzos en distintas áreas, Señor. En nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestros proyectos personales, en nuestras relaciones. Nuevos comienzos de parte del Padre. Nuevos comienzos de parte del Hijo. Nuevos comienzos de parte del Espíritu Santo. Para caminar confiados, para cumplir el propósito que vos definiste sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, aquel que fue exaltado hasta lo sumo por la obediencia, por la obediencia. Gracias te damos, Señor, y todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza te damos a vos, mi amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso fuerte, 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 fuerte a Jesús. Y nos despedimos en esta noche celebrando su nombre con esta alabanza que dice así.